Ya, muy bien. Entonces vamos a analizar un poquito la cuestión profética acerca de Donald Trump. Aunque ustedes no lo crean, este presidente quizás es el presidente que nos lleva a la crisis final, más que seguro, ¿no? Y bueno, hemos puesto ahí el título: Donald Trump se impondrá la ley dominical, queda el signo de pregunta, ¿no? Vamos a avanzar. Ya Alfonso nos leyó lo que es Apocalipsis 13, 11 en adelante. No vamos a leerlo de nuevo, pero obviamente aquí nos está hablando acerca de lo que es la imagen de la bestia. ¿Qué es la imagen de la bestia? La imagen de la bestia justamente es la formación del mismo poder que el papado tuvo por los 1260 años al mezclar la religión con la política, y eso justamente es el énfasis de Donald Trump: quitar esa brecha entre iglesia y Estado. Vamos con la siguiente diapositiva. Todo se repite. Eclesiastés 1:9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. Y nada hay nuevo debajo del sol. Maranatha, el Señor viene, página 28.4, dice: muchas de las profecías están por cumplirse en rápida sucesión. Todo elemento de poder está por ser puesto en acción. La historia pasada se repetirá. Viejos conflictos resurgirán a una nueva vida, y el peligro asediará a los hijos de Dios por doquiera. La violencia está tomando posesión de la familia humana. Está saturando todas las cosas que hay sobre la tierra, ¿no? Miren, algo clave para poder entender las profecías es que todo se repite. Todo se repite. Cuando nosotros vamos al pasado, es lo mismo que estamos viendo en el presente. Ya no hablo ni del futuro, sino del presente. Y con Donald Trump va a ser muy interesante. Continuamos, ver un poquito, vamos a ver qué fue lo que hizo en su primer mandato. Y con eso nosotros ahorita nos vamos a hacer una idea también de lo que se viene, ¿ya? Porque su segundo mandato no va a ser nada más que la continuación de lo que fue su primer mandato. ¿Seguimos? Entonces miren, ahorita en Venezuela, Trump reconoce a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Hoy en la actualidad Venezuela no está pasando una situación similar de que supuestamente Maduro hizo fraude y todo eso, y hay un presidenta también de que sí, que lo reconocen unos, otros no. Es lo mismo, si se dan cuenta, todo se repite. Seguimos. Ya, la dura advertencia de Trump al ejército de Venezuela para que abandone el apoyo a Maduro. Están arriesgando su vida, lo perderán todo. Y bueno, más que seguro también podemos estar viendo una intervención de Estados Unidos a Venezuela. Eso será para otro tema, ¿no? Pero a nosotros como latinoamericanos eso también nos va a impactar. Sigamos. Miren, todo esto es lo que pasó en su primer mandato. Dice: Donald Trump anuncia que Estados Unidos reconoce oficialmente a Jerusalén como la capital de Israel. Y esto fue muy interesante porque incluso a Donald Trump lo identificaron como el rey de Ciro. Decían, él es Ciro, y ni siquiera ni cuántos. Y en Jerusalén sacaron incluso una medalla conmemorativa con su cara diciendo que él era Ciro, básicamente. ¿Qué está pasando ahorita con Jerusalén, con Israel? ¿No están en una guerra? Básicamente peleándose su territorio. ¿Qué creen que va a hacer Donald Trump en esa guerra? ¿Será que va a apoyar a Israel? Más que seguro que sí. Y eso lo vamos a ver. Sigamos, por favor. Miren, qué interesante es recordar un poquito el pasado. Seguimos. La Corte Suprema de Estados Unidos considera legal el veto migratorio de Donald Trump a varios países de la mayoría musulmana. Sabemos que la guerra es contra los musulmanes. Dijo también que ahorita se está diciendo que va a expulsar a todos los inmigrantes ilegales. No quiere a los musulmanes, no quiere a los inmigrantes ilegales. La guerra que está pasando en Medio Oriente. Si se dan cuenta de lo que se viene, continuamos. Donald Trump firma la orden ejecutiva para la construcción del muro en la frontera de Estados Unidos con México. ¿Se acuerdan cuando quiso hacer el muro? Ahora vuelta, ya no habla de un muro, sino habla de sacar incluso a los hijos a los hijos de migrantes nacidos en Estados Unidos. ¿Ya? Si se dan cuenta por dónde va. Es lo mismo que hizo en su primer mandato, pero más ampliado. Es exactamente lo mismo. Seguimos. China. Guerra comercial entre Estados Unidos y China. Cómo recrudecieron su conflicto con un aumento recíproco de aranceles y cómo esto desplomó los mercados internacionales. ¿Qué creen que va a pasar en este mandato? China quiere invadir Taiwán. En el mandato de Joe Biden, no me acuerdo cuánto dinero fue, creo que fue como 1,000 o 2,000 millones de dólares, le dieron a Taiwán para que se preparen para la guerra contra China. Y China más que seguro va a invadir Taiwán. ¿Por qué? Porque China, es complejo lo que está pasando en China, pero China está en una crisis bien fea. ¿Por qué? Porque ellos ya no están produciendo, vamos a decirlo así. Ya económicamente hubo una recesión económica en China. Ya incluso muchos chinos están saliendo de China. Entonces, como ellos tampoco ya no tienen, vamos a decirlo así, recursos que explotar, le pusieron el ojo a Taiwán. Entonces vamos a Taiwán, que hay un montón de minerales que ellos necesitan para alta tecnología. Pero ¿qué dice Estados Unidos? No, tú no me vas a invadir Taiwán tan fácil.
ese Taiwán también puede ser mío. Y eso es lo que se puede estar viniendo, la siguiente guerra. China con Taiwán, en la cual va a estar metido obviamente Donald Trump, que no lo quiere mucho a China, y bueno, China ya saben, tratando de invadir Taiwán. Seguimos. Muerte George Floyd. Trump amenaza con desplegar al ejército en las calles de Estados Unidos si continúan los disturbios. ¿Se acuerdan que hubo una persona afroamericana que falleció? Hubieron disturbios. Ahorita ni siquiera está en el poder y se han reportado muchos mensajes de racismo en Estados Unidos. Entonces, ¿será que va a haber una división, vamos a decirlo así, de los Estados Unidos entre los blancos y los negros? Se puede estar dando. Y hay algo interesante que tal vez ustedes no se dieron cuenta. Justo cuando estaba pasando esto, se estrenó la película de Black Panther, o Pantera Negra en español. Y es una película, obviamente, basada en las personas de color. Se estrena la película, pasa lo de George Floyd y se armó un revuelo en Estados Unidos. Y hay algo interesante que lo vamos a ver después también. Es que no hace mucho se estrenó una película que se llama Guerra Civil. La película es interesante. Si ustedes quieren, los que me están aquí viendo aquí físicamente y los que también me ven en la transmisión, me pueden mandar un mensaje. Yo les paso la película tranquilamente para que la vean. Porque el mensaje de esta película es muy interesante. Porque más de un especialista, analista, dicen que esto es lo que se puede estar dando en Estados Unidos. Solamente el tiempo lo dirá. ¿Sí? Continuamos. Estados Unidos abandona oficialmente el Acuerdo de París. ¿Qué significa? Y bueno, Donald Trump en su mandato cogió y dijo, ¿saben qué? Eso del cambio climático a mí como que no me convence. Adiós. Y se salió. La pregunta es, ¿qué ir a hacer en este mandato? Porque hay algo interesante. Así como también ellos pueden continuar una acción, también pueden cambiar de parecer y de abocarse totalmente de lleno a justamente esta acción que ellos no correspondían. Algo interesante que nos podemos fijar ahorita en este nuevo mandato es que en el primer mandato Donald Trump no tenía mucha amistad con el Papa Francisco, pero hoy en la actualidad eso ha cambiado. Pero eso ya lo vamos a analizar más adelante también. Seguimos, por favor. Bueno, no puedo decir la palabra completa, ustedes ven la noticia. Y dice, Donald Trump sigue insistiendo en que habrá una vacuna para las elecciones presidenciales de noviembre. Y esto es cuando él estaba saliendo, ¿ya? Y miren lo que la parte de abajo que está marcada en azul dice, Trump piensa que una vacuna es la clave para acabar con la pandemia. Este presidente es muy a favor de las vacunas. Incluso me acuerdo cuando él él afirmó esto públicamente, muchos de sus partidarios se enojaron. Porque decían, no, pues ¿cómo vas a hacer esto? Entonces, miren, aunque en algunos aspectos Donald Trump parezca un presidente ideal para Estados Unidos, en otras no. Al fin y al cabo, ellos tienen que seguir una agenda, pase lo que pase. Continuamos. Y aquí estamos hablando un poquito de lo que puede ser esta guerra civil. Cuando Donald Trump no pudo ganar le pudo ganar a Joe Biden, ¿no se acuerdan las manifestaciones que hubo? Hoy en la actualidad puede estar llegando a suceder algo así. Ahora, todo esto a qué nos va a llevar, y eso es a lo que ahorita vamos acercándonos, por favor, seguimos. Y aquí viene ya la cuestión más interesante, que a nosotros ya nos llama la atención, ¿sí? El presidente propone eliminar enmiendas sobre la Iglesia y Estado. La enmienda Johnson fue propuesta a mediados del siglo pasado por el entonces legislador Lyndon Johnson, el demócrata que sucedió en la presidencia al asesinado John F. Kennedy, ¿ya? Continuamos con la siguiente. Trump aprueba una orden para que las iglesias puedan apoyar a los candidatos electorales. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, les voy a presentar un par de videos y continúan mis compañeros, ¿ya? ¿Cuál es la situación? Esto es en su primer mandato, no ahora. Esto es en su primer mandato. Ya van a ver lo que dice ahora él, que es más preocupante. En su primer mandato, él trató de hacer todo lo posible para eliminar esa brecha entre iglesia y Estado. Ya, la historia es muy larga, no se los voy a contar ahorita, ¿no? Pero los Estados Unidos se funda en esta separación de iglesia y Estado, porque los que fundaron los Estados Unidos eran justamente los cristianos que venían huyendo de la Santa Inquisición. Entonces dijeron, vamos a hacer un Estado diferente y vamos a poner una ley que justamente no permita que suceda lo que sucedió en Europa, que la iglesia o el Estado, mejor dicho, haga leyes religiosas y así el cristiano sea perseguido. Hicieron la nación de los Estados Unidos basado justamente en esos principios, pero Donald Trump dice no, nada que ver. Las iglesias tienen que meterse en la política. Y ahora vamos a ver más adelante lo que nos dice la profecía. Vamos a continuar. América grande otra vez y tal vez
Y vamos a devolver la religión a nuestro país. Vamos a devolver la religión a nuestro país. Mira, estamos experimentando muchos problemas en nuestro país. Si echas un vistazo a la ira, los problemas que tenemos, y en gran parte es que ahora no se basa en la religión que hace 25 años y hace 50 años. Y quiero decir, éramos un país realmente, la gente diría que un país cristiano y realmente religioso, incluso de otras creencias. Y eso parece estar dirigiéndose en la dirección equivocada. Y creo que cuando eso cae, creo que nuestro país cae. De verdad lo hago. Creo que este es un país que necesita religión. Es como el pegamento que lo mantiene juntos. Y no tenemos eso. Por eso eres la gente más importante. Y no estoy seguro de que te das cuenta de eso. Y están tratando de lastimarte. Están tratando de bloquearte. Esta nueva administración, este nuevo grupo radical de izquierda, y no es tan nuevo, ha estado por un tiempo, y son personas que no son buenas personas. Muy bien. ¿Sí se dan cuenta de lo que le está diciendo? Él es pro religión. Él quiere volver a los Estados Unidos de antes, pero eliminando la brecha entre iglesia y Estado. Y nosotros sabemos por la Biblia, por la historia, por la profecía y por todo, que cuando la iglesia se impone en la política, ¿qué sucede automáticamente? Persecución. Y podemos tomar el ejemplo de Elías, podemos tomar el ejemplo de Daniel, de esos tres amigos, podemos tomar el ejemplo también de Jesús. ¿Cómo fue crucificado Jesús? ¿Quiénes se pusieron de acuerdo para crucificarlo? La iglesia y el Estado. Y eso es lo que se está viniendo. Quizás no sea el próximo año, pero esto ya está aquí. Y esto no se va a quedar. Y voy a poner un último video y termino mi primera parte, por favor, el siguiente del siguiente. Y ya con esto cerramos. Miren, escuchen lo que van a decir. Esto que van a escuchar ustedes son pastores evangélicos muy importantes los que van a decir estas palabras, ¿ya? La iglesia alemana pensaron que tenían una exención religiosa para resistir el mal. Dicen, solo queremos hacer iglesia. Solo queremos predicar el evangelio. Solo queremos evangelizar. Bueno, cuando el mal surge, el diablo también quiere que solo hagas evangelismo y te sientas avergonzado, porque Dios te ha llamado a discipular a tu gente. Te ha llamado a decir la verdad. Y cuando alguien dice que los cristianos no deben ser políticos, que eso es nacionalismo cristiano, amigos, esa es la voz del diablo. De acuerdo. Una palabra para Donald Trump. Presidente, hablo del misterio de su vida. Nació el 14 de junio de 1946. Desde tiempos antiguos se había designado que ese día se recitaría un versículo en todo el mundo. El versículo que se eligió para el día de su nacimiento hablaba de la llegada del vaso de Dios, una trompeta al mundo. Presidente Trump, naciste para ser una trompeta de Dios, un instrumento del Señor en las manos de Dios. Dios te llamó a seguir el modelo. Te llamó según el modelo de Jehú, el rey guerrero. Llamó a Jehú para hacer grande a su nación otra vez. Jehú llegó a la capital con un plan para drenar el pantano. Jehú hizo una alianza con los conservadores religiosos de la tierra, así que era tu destino hacer lo mismo. Para llegar al poder, Jehú tuvo que prevalecer sobre la antigua primera dama de la nación. Así que para llegar al poder, tuviste que prevalecer sobre la antigua primera dama de la nación. Jehú derribó el culto a Baal, donde se hacían sacrificios de niños. Así que Dios te eligió para derrocar el culto de Baal en América. Roe versus Wade, donde se sacrificaron muchos bebés. Y comenzaste en un día que fue designado desde tiempos antiguos para que una nación se apartara de su pecado. Hay tantos misterios en tu vida, pero antes de tu nacimiento, Dios estableció que caminarías hacia su destino. Así que mencionaste que al final un ángel te salvó. ¿Cómo han cambiado tus ideas sobre Dios en los últimos 8 años, especialmente después del atentado? Bueno, siempre he creído en Dios, pero no diría que hay un pastor específico, Robert Jeffress. No lo sabía. Su nombre es Robert Jeffress. Es un buen tipo de Texas. Y él dijo, ¿sabes? Trump puede que no sea el mejor cristiano, pero es el único que nos llevará a la tierra prometida porque es el mejor líder y el más fuerte y nos ayudará a sobrellevar esta vida loca. Y él fue un gran apoyo. Ahora tengo un apoyo evangélico y cristiano increíble porque he hecho un excelente trabajo para ellos y estamos, ya sabes, en unidad. Pero él mencionó que puede que no sepa la Biblia tan bien como otros. Pero ya sabes, en el pasado escogieron a Ronald Reagan sobre Jimmy Carter hace tiempo. ¿Sabes que eso fue? Dijeron que no era tan religioso, pero es el que va a cumplir con el trabajo. Y realmente hice un gran trabajo en muchas cosas relacionadas con salvar la religión, porque estas personas quieren eliminar la religión. Bueno, yo creo que las palabras de él
pesan más que cualquier comentario que uno pueda hacer, ¿no? Pero des en cuenta tanto el ideal que tiene él como y hay mucha información, no quise ponerlo para no hacer esto tan largo, ¿no? Pero hay mucha información de cómo grandes líderes evangélicos lo apoyan, incluso están diciendo básicamente que él es el enviado de Dios y es el que va a salvar a América y el que va a traer la religión y toda la cuestión. Y esto simple y llanamente a nosotros nos va a llevar a lo que decía el Espíritu y Profecía, a un falso reavivamiento, porque incluso uno de los discursos que no les puse porque es un poco largo de Donald Trump es que él quiere eliminar toda esa ideología de género que se ha metido en las escuelas, en los hogares, en las películas, y todo el mundo lo aplaude. Entonces, ¿esto a qué nos va a llevar a nosotros? A un falso reavivamiento, lo cual, vamos a decir así, la corona de todo esto obviamente va a ser ¿qué cosa? Una ley dominical. Todo va a empezar con un domingo verde, un domingo contra el cambio climático, que al final va a terminar siendo ¿qué cosa? Un día religioso, pero eso ya lo veremos más adelante, ¿no? Entonces, por lo pronto, terminamos con esta primera parte y continuamos con otro de los expositores. Bueno, te agradezco mucho, Nelson, por tu intervención y me parece muy interesante la reseña que has hecho. Es una reseña histórica sencilla, pero bastante clara respecto a lo que podemos esperar en este nuevo mandato. Sabemos que, como mencionaste, ¿no? Y como lo dice el libro de Eclesiastés, y es un principio bíblico, todo lo que fue, volverá a ser, ¿no? Ustedes recordarán en el año 313, cuando Constantino legaliza el cristianismo en el Imperio Romano. Justamente, el Imperio Romano estaba atravesando una época de decadencia. Cuando ustedes se ponen a examinar la historia, van a notar que el Imperio Romano estaba sufriendo una época de decadencia, había coyunturas, había cismas, había pugnas de poder dentro del Imperio Romano. Y una de las estrategias que Constantino muy inteligentemente usa es unificar el imperio y reivindicar su autoridad por medio del cristianismo. Usa la religión para unificar el imperio. Y por ahí una de las citas que presentó Nelson, que se están haciendo o hacían sobre Donald Trump, es que la religión es la herramienta para unir el Estado, ¿no? Para unir a la nación. Y en efecto, la religión resulta ser una herramienta muy poderosa para unificar a la gente y darle el poder a la autoridad. En este caso, Donald Trump. En el 313 a Constantino. Constantino, gracias a la adopción del cristianismo, se reivindica para un gran segmento de la población, que eran los cristianos, que hasta ese entonces eran perseguidos, pero cuando él legaliza el cristianismo, pues ahora los cristianos gozaban de muchas más garantías y derechos, y había muchos cristianos en el Imperio Romano. A su vez, él se presenta, ¿no? Como la figura central, como la figura enviada por Dios para dirigir al Imperio Romano, para traer nuevamente esas épocas de gloria y de prosperidad al Imperio Romano. Entonces, noten las semejanzas que va habiendo entre la adopción del cristianismo en el Imperio Romano allá en el siglo IV y entre lo que está pasando actualmente en Estados Unidos. Es que, hermanos, en la historia todo se repite y cada detalle de lo que pasó allá en el siglo IV con Constantino en el Imperio Romano es muy semejante a lo que está pasando actualmente con Donald Trump. Muy, muy semejante. Y recuerden, ¿por qué recalco esto? Recuerden, ¿qué es lo que vino? ¿Sí? ¿Qué es lo que vino después de que se adoptara el cristianismo como religión oficial de Estado en Roma? Automáticamente, unos años después, viene la ley dominical. Se impuso una ley dominical, hermanos. Entonces, no podemos esperar menos en esta ocasión. Donald Trump asciende hacia el poder, se le está viendo como una especie de caudillo, como una especie de mesías, inclusive, que viene a devolverle el poder a la religión dentro de Estados Unidos, lo cual en ciertos aspectos obviamente es bueno. ¿Cómo no va a ser bueno que impide el avance de la ideología de género, del aborto, entre otras cosas, ¿no es cierto? Pero así es como actúa Satanás, no nos olvidemos, con una mezcla de verdad y de error. Y eso es lo que está pasando actualmente en Estados Unidos. Entonces, ¿Donald Trump pondrá una ley dominical? Puede ser, es muy probable. No podemos afirmarla al 100%, porque eso sería demasiado pretencioso de nuestra parte, pero es muy posible por cómo se van desarrollando las cosas. Y pues bueno, bajo esta premisa
Y hablando un poco de profecía, ¿no? Aquí Nelson nos citó brevemente lo que es Apocalipsis 13, y ahora quisiera que Galo nos hable un poco desde la perspectiva de Daniel. ¿Qué podemos esperar de este nuevo mandato de Donald Trump? ¿Cómo estás, mi querido Alfonso? Buenas tardes a ti, a los panelistas, amigos, un abrazo. Muy importante lo que acabamos de escuchar de parte de Nelson, cómo eran estos principios muy claros y tú lo has establecido muy bien en los detalles, Alfonso. La palabra del Señor se ha explayado en grandes maneras en los diferentes pasajes de la escatología bíblica. Las profecías bíblicas desde todos los ángulos nos van estableciendo un rompecabezas, nos van dando las piezas que van calzando más y más en la formación de esta gran foto final de la historia de este mundo. Y es interesante cuando vamos armando los rompecabezas, mientras más partes ya se tienen armadas, más fácil es continuar armando el rompecabezas hasta llegar a su final, ¿verdad? Al principio, cuando no hay ninguna guía, es muy complicado. Y algo así es lo que más o menos vemos en este planteamiento de rompecabezas en el libro de Daniel, específicamente el capítulo 11. Siempre ha sido un capítulo con bastantes piezas aisladas, que ha sido difícil armar una foto clara, pero es simplemente como la historia nos ha ido llevando y sola se ha ido armando al punto que podemos mirar mucho más fácilmente pequeños detalles que de pronto hemos omitido en el pasado. Es interesante ver que la profecía bíblica es como una lupa. Se va expandiendo la foto y mientras más se expande, más detalles podemos observar en la fotografía. Por lo tanto, hermanos queridos, quisiera que miremos un poquito esta narrativa de Daniel 11. Daniel 11 tiene una lección importante que nos ha dejado en su lectura y en su estudio. El choque, como nos dice el profesor Walter White, el choque de dos mundos, de dos mentes, el choque de dos formas de pensar que chocan la una contra la otra. Es interesante ver que en el realmo del conocimiento de la palabra de Dios, de la verdad, no hay choques. El único choque que tenemos de la palabra de Dios contra mí, yo me choco contra la palabra del Señor. Pero dentro de la palabra del Señor no hay choques de dos posturas que pelean entre sí. Esta situación ocurre solamente en el realmo del imperio, del reino de Satanás. Él ha colocado, como lo dice Walter White, dos filosofías, dos corrientes a lo largo de la historia que vemos en Daniel 11 como el rey del norte y el rey del sur. Dos filosofías, dos maneras opuestas de pensar que se chocan entre sí a lo largo de la historia. Vemos cómo esto ha tomado lugar desde el día 1, a los diferentes personajes que cumplieron el un bando versus el otro. Y esto es lo que se establece, como lo dice Walter White, repito, como el esquema de Satanás para traer finalmente el establecimiento de su propósito. Pero necesita de estas dos formas filosóficas de pensamiento antagónico el uno contra el otro para causar conmoción en la gente. Es así como tenemos entonces una tesis y una antítesis, un planteamiento, una idea, una filosofía y algo completamente opuesto que va en contra totalmente a esa ideología, una antítesis. Las dos chocan y ¿qué produce? Una síntesis, la respuesta a estas dos líneas de pensamiento que ni la una nos salvó, ni el rey del sur fue digamos, la solución a los problemas del mundo, ni el rey del norte fueron las soluciones del mundo. Tuvieron cosas buenas que pelearon entre sí, pero a la final ninguno fue absoluto. ¿Cuál es la solución? El choque de ellos dos para que tengamos la síntesis, que es el gobierno final de Satanás como su objetivo, su nuevo orden mundial. Y es así que vemos en el verso 40
que dice, pero al cabo del tiempo, el rey del sur, es decir, una forma, una línea de pensamiento, se confrontará con él, y el rey del norte se levantará contra él. Otra vez, en el tiempo, en el verso 40, ya en las connotaciones del tiempo del fin. Miren lo que dice, pero al cabo del tiempo. Es decir, cuando el tiempo se va a terminar, vuelve a haber este clash of the minds, ¿verdad? Este choque de dos mentes nuevamente, el rey del sur versus el rey del norte. Y dice, se levantará contra él como una tempestad. Vemos entonces aquí cómo a lo largo de la historia narrativa de Daniel 11, el rey del sur ha sido el mundo pagano, el mundo secular, las filosofías esotéricas, la mentalidad, llamémoslo así, del oscurantismo propiamente satánico, las religiones paganas, el misticismo, el espiritismo, la hechicería, todo lo que tiene que ver con Egipto, todo lo que tiene que ver con las naciones paganas, que en ese tiempo, pues desde la antigüedad han reinado con estas mitologías. Mientras que el rey del norte, esa fusión del cristianismo con el paganismo romano, con ese propósito de gobernanza mundial y dominio absoluto, que fueron esos dos megamundos y megafilosofías satánicas para chocarse entre sí y confundir la gente. Vemos entonces que al cabo del tiempo, esto nuevamente vuelve a tomar lugar. Físicamente, realísticamente en los Estados Unidos hemos tenido un gobierno demócrata, un gobierno donde se ha auspiciado y se ha empujado toda filosofía de ese rey del sur, de esa mentalidad pagana, de esa mentalidad oscurantista, anticristiana. Todos los ismos habidos y por haber han florecido bajo estos regímenes, ¿verdad? Y se ha mantenido una especie de enfoque y de fortalecimiento a todo lo que tiene que ver que sea enemigo del cristianismo. Toda forma de paganismo, religiones ocultas, secularismo en la gente, todo eso es parte de este gran aval que dice en el tiempo del fin se levantó el rey del sur. Sí, se ha empujado la migración ilegal, se ha empujado el feminismo, toda forma llamémoslo así, de repudiar los valores y principios cristianos de la Constitución norteamericana y del mundo, ha sido estimulada por estos gobiernos demócratas. Y esta mentalidad es la que ha gobernado. Pero dice el rey del norte, ¿verdad? El catolicismo y la mentalidad cristiana ahora se levanta, dice, ¿verdad? Contra él con una gran tempestad, con carros, gente de a caballo, muchos navíos. Es interesante ver, ¿no es cierto?, cómo a través de las condiciones, llamémoslo así, belicosas, ¿verdad? Cuando hablamos de gente de a caballo, cuando vamos de carros, cuando vamos de navíos, vemos aspectos comerciales y también militares. Es interesante ver cómo la Iglesia Católica ha tomado desde la antigüedad ese realmo de la fuerza militar como parte de su gestión dominante y de gobierno, ¿verdad? Desde la época de los cruzados, allá en la Edad Media, donde precisamente Ignacio de Loyola fueron una de las formas en las cuales estableció las órdenes combativas militares, ¿verdad? Para llevar a cabo estas guerras a lo largo de toda la historia y de todas las regiones del mundo. Vemos que en el tiempo del fin también nos dice la palabra del Señor que todas las guerras que hay en el mundo, en la China, en Ucrania, en el Medio Oriente, en Latinoamérica, la situación con Venezuela, con todas las connotaciones belicosas en el mundo, lo único que han sido es herramientas del papado para llegar a los Estados Unidos y doblegar. ¿Y por qué hablamos de Estados Unidos específicamente? Verso 41, y vendrá la tierra gloriosa. Como les dije, es un zoom. No estamos diciendo que Estados Unidos es la tierra gloriosa
allí en la profecía de Daniel. Simplemente estamos ampliando el espectro de ese zoom, donde vemos detalles en donde la nación norteamericana es parte de esa tierra gloriosa, por esa tierra donde Dios entregó al mundo el conocimiento de la verdad bíblica, la verdad que estableció a esa nación como una nación antipapa. Es esa tierra deseada, esa tierra gloriosa. Y dice que ese rey del norte, el papado, al igual que el rey del sur, que también incursionó en la tierra norteamericana, también viene. Y vamos a mirar esos detalles. Y en muchas naciones, perdón, vuelvo al verso 40, la última parte. Dice, y vuelvo a leer, ¿verdad? Pero al cabo del tiempo el rey del sur se confrontará con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros, gente de a caballo, muchos navíos, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Qué interesante ver qué es lo que pasó en estos gobiernos anteriores norteamericanos, tanto demócratas como los anteriores republicanos, el mismo Donald Trump. ¿Cuál era el pleito? Cerrar la frontera. ¿Por qué? Porque había una inmigración católica de los países latinoamericanos y de otras partes del mundo afluyendo en forma agresiva a los Estados Unidos, como una forma, como los dice aquí, tal cual. Y entrará por las tierras e inundará y pasará. No había una barrera, no había un muro que los detenga, pasaban. ¿Y qué pasó con esa migración masiva? Inundaron los Estados Unidos. ¿Inundaron de qué? De toda forma de filosofía católica, toda forma de desorden, toda forma de criminalidad, toda forma de algo no correcto, nada, digamos, establecido por la norma de ley, sino en una forma tránfuga, una forma tramposa. Si vemos entonces estos cumplimientos como son reales, entonces vemos así que así los Estados Unidos ha sido inundado en una forma práctica. Luego, verso 41, vendrán a la tierra gloriosa, muchas naciones caerán. Esta palabra naciones se refiere a los fundamentos, los aspectos que están en la estabilidad a dicha nación. Es interesante ver que en el contexto religioso, hablando de tierra gloriosa, es una connotación no solo física, política, militar, social, sino religiosa, tierra gloriosa, el conocimiento de la gloria de Dios, ese Cordero de Jesús, ese cristianismo protestante, amigos queridos, es lo que viene ese rey del norte junto con ese rey del sur, estas dos filosofías antagónicas para destruir a la tierra gloriosa. Y miren lo que dice, mas estas escaparán de su mano Edom, Moab y los mejor de los hijos de Amón. ¿Quiénes eran ellos en la historia? Ellos eran literalmente parte del pueblo de Dios en una forma, estaban en linaje. Lo que se refiere aquí Edom es Esaú, el hermano de Jacob, en sanguíneo, ¿no es verdad? De sangre, de la misma sangre. Y luego Moab y Edom y Amón, perdón, hermanos que nacieron, ¿verdad?, a un pariente de Abraham. Entonces es interesante ver, amigos queridos, que estamos hablando aquí de personas que conocen los principios de la tierra gloriosa, los principios del evangelio, los principios de Dios, los principios del pueblo de Dios, pero tuvieron algo en particular. Estos individuos prefirieron su paganismo. Tristemente, hermanos queridos, el protestantismo ha preferido su paganismo, ha rechazado la palabra de Dios, ha rechazado, aún así dice Jehová, y ha establecido ahora que prefieren, aunque son parte del conocimiento de la palabra del Señor, son cristianos, el mundo protestante evangélico conoce de Dios, pero han preferido dar su lealtad al paganismo y ellos son librados del poder de Roma, en el sentido de que son ahora el apoyo al poder romano y al poder también, como decíamos, ¿verdad?, del rey del sur, ese neopaganismo también de apoyo para destruir la tierra gloriosa. Amigos queridos, no queremos extendernos más. Por ahora queremos dejarles con este pensamiento.
el Señor ha establecido que esa gran nación llegará a aborrecer todo principio de su constitución, de lo que fue una nación protestante y republicana, a convertirse en una nación demócrata o la ley de la mayoría, la ley del más fuerte y una religión católica, tal como ha sido el segmento del gobierno satánico a lo largo de la historia de la Edad Media del mundo neocristiano. Amigos queridos, todo esto es claro y nos revela que el Señor quiere a levantar un pueblo que tenga su mente en un verdadero norte. Dios mediante el próximo segmento culmino con una añadición más del tema. Excelente, Galo. Me parece muy interesante tu análisis de Daniel 11 porque sí, mientras avanzan los eventos uno puede darse cuenta de más matices que anteriormente tal vez no quedaban muy claros. Y bueno, suelen ser textos muy, muy complicados, conflictivos. A algunas personas les cuesta demasiado comprender, pero no es tan difícil, ¿no? Rey del sur, secularismo, rey del norte, eh, religión o cristianismo, digámoslo, de manera general, ¿no? No solamente el catolicismo, sino de manera general. Entonces, eso me hace pensar, ¿no? Mucha gente dice, bueno, en ese caso mejor hubiese ganado Kamala, ¿no? Y suele pensarse así, o la ley dominical se va a dar bajo un gobierno republicano, y la verdad es que ni el uno ni el otro, ¿no? Eh, Recordemos que todos los caminos llevan a Roma, ¿sí? Todos los caminos nos llevan a Roma, hermanos. Sea cual sea el candidato que haya ganado, siempre va a ir avanzando la agenda del enemigo en contra de Dios, en contra del Señor. Entonces, no es garantía que un candidato entre o que otro no entre, simplemente uno apresurará más, otro lo demorará más, pero al fin y al cabo los eventos tienen que darse. Y dentro de esto, Daniel 11 nos plantea, ¿no? ese conflicto, ese choque de poderes, ese choque de fuerzas que tiene que haber en el mundo antes de que surja el evento esperado como la ley dominical. Sí, tiene que haber ahí un choque de poderes entre el secularismo, entre el cristianismo, y de ahí emerge, ¿no? Emerge finalmente lo que tanto anunciamos y predicamos, que es la ley dominical y una imagen de la bestia, ¿no es cierto? Bueno, continuando un poco con el análisis que estamos haciendo, en esta ocasión quisiera invitar a Andrés Aguilar para poder hablar un poco de lo que está pasando actualmente, introducirnos también un poco ya a lo que es el proyecto 2025, ¿sí? Que también es un tema que queremos abordar, y también topar un poco de cómo está la situación actual del mundo, no solamente en términos de política o lo que está pasando en Estados Unidos, que obviamente es nuestro tema central, sino en general cómo está el panorama alrededor del mundo y por qué estamos diciendo que estos años son de suma importancia para el futuro del mundo. Andrés, todo tuyo. Muchas gracias, estimado Alfonso, y un saludo cordial a cada uno de aquellos que están conectados con nosotros a través de las diferentes redes. Realmente lo que Galo ha venido mencionando es demasiado importante, y lo mismo lo que Nelson ya tuvo a colación también mostrar, es que estamos en medio de este rompecabezas que se está formando. Estas piezas cada vez son menores, por así decirlo, y cada vez quedan menos argumentos por poner en este rompecabezas, y estamos entrando a la línea decisiva. Si bien es cierto, vamos a tener que revisar un poquito, casi ya después de esta intervención, qué está pasando en el mundo, porque miren, mientras yo estoy hablando en medio de nuestro escenario local, hablo de nuestro país pequeño, el Ecuador, estamos en diferentes zonas con las energías eléctricas apagadas, por así decirlo. La energía está siendo quitada en diferentes zonas del país, ¿verdad? Y esto va de mal en peor por la sequía que estamos teniendo. Pero esta sequía no es solamente un problema de nuestro país, es un problema que está abarcando otros países adicionales. Ya las noticias del día de ayer mencionaban incluso que Nueva York está entrando en una sequía tan grande que no la ha tenido desde hace 150 años atrás. Pero de eso hemos de conversar, porque miren, cuando no llueve, los productos que se esperan que se tengan una buena cosecha no se las puede tener, y esto va a traer hambre también. Sin embargo, yo quiero adentrarme ahora a un punto, enfocándome a la razonabilidad de este programa, y después quizás motivándonos un poco más a avanzar
a estos ejes transversales que están en nuestro entorno transpirando y que nos están demostrando que algo se está preparando en el escenario, algo se está construyendo. Y amigos y hermanos, cuando nosotros empezamos a ver esta serie de eventualidades que están definitivamente eh, construyéndose y moldeándose en medio de nuestra experiencia, tenemos que entender en qué parte de la profecía estamos. Yo quisiera, antes de empezar a ir a la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos al libro de Sofonías. El libro de Sofonías, en el capítulo 2. Usted puede estar conmigo ahí y vamos al capítulo 2 de Sofonías, el versículo 1 y versículo 2. El Señor nos llama la atención a usted y a mí para que podamos activarnos, para que podamos hacer uso de nuestras facultades, para que podamos, con el poco tiempo que nos resta, poder hacer lo que tenemos que hacer, por así decirlo. Y lo que tenemos que hacer, déjenme decirles, hermanos y amigos, lo que tenemos que hacer es ir a Cristo primero. Esa es nuestra primera obra. Nuestro primer trabajo es ir a Jesús y hacer de Jesús nuestro mejor amigo. Y entonces dice el versículo 1, congregaos y meditad gente indeseable, dice en mi versión en Sofonías capítulo 2 del verso 1. Noten, gente indeseable nos llama así. ¿Por qué? Porque no hay nada bueno en usted, no hay nada bueno en mí que nos garantice el derecho a una salvación. Pero todo lo bueno se encuentra en Jesús. Y Jesús quiere que usted y yo estemos listos. ¿Cuándo? Versículo 2, antes que venga a luz el decreto. Ustedes y yo por años hemos estado mirando con ojos, ¿verdad?, espirituales, mirando la profecía, mirando las eventualidades que han estado transpirando en nuestro alrededor. Pero hoy, en medio de este panorama actual, parecería que estamos siendo catapultados a un escenario que es muy interesante. Y ya como dijo Alfonso, lejos de nosotros querer imponer nuestro criterio o nuestro pensamiento personal, y lejos de decir una fecha o algo por el estilo, lo que queremos es animarles, hermanos, a que si estamos mirando esta serie de eventualidades que vamos a ir presentando en medio de estos siguientes minutos, usted y yo tomemos una actitud, y nuestra actitud es de preparación. Preparación en el cual usted y yo tenemos que estar a cuentas con el Señor, que tenemos que dejarle trabajar todavía en que Él pueda seguir modelando nuestro carácter. Y por eso continúa, antes que venga luz del decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros, noten, primero es el decreto, después, antes que venga el furor de la ira de Jehová. En secuencia, el texto nos está mencionando que después del decreto viene la ira de Jehová antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Hermanos, antes de que esto suceda, Dios quiere alertar al pueblo, quiere enfatizarle, a través de los eventos quiere despertarnos. Y por eso el versículo 13, buscad a Jehová, ¿quiénes? Todos los humildes de la tierra, que pusisteis en obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás, noten, seréis, dice aquí, guardados en el día del enojo de Jehová. Solo quizás, pero ¿qué tenemos que hacer? Buscarle a Jehová. Ahora mientras puede ser hallado, ahora mientras todavía tenemos este privilegio. ¿Por qué? Porque ya las piezas del rompecabezas están entregadas. ¿Cuántas quedan? ¿Cuántas faltan? Quizás ustedes ya pueden ir mirando en mi pantalla, yo la estoy compartiendo. Pero el rompecabezas nos está mostrando que las piezas ya no son muchas. Estamos mirando que todo ha venido concatenándose y simplemente está faltando una sola pieza. ¿Cuál es esa pieza que falta? ¿Y cómo es que nosotros estamos mirando con el escenario actual, que parece que este escenario nos da las justificantes como para poder mirar con ojos espirituales y proféticos, que parecería que todo se está colocando en la línea exacta, en el orden correcto? Ustedes y yo sabemos que Estados Unidos es el país donde nuestros ojos tienen que estar concentrados porque es ahí donde Apocalipsis 13, que ya mencionó Nelson, es ahí donde apunta la profecía. La primera enmienda americana nos menciona acerca de la libertad de culto, la libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de petición y libertad de reuniones. Esa es la primera enmienda. Y la segunda, el derecho a poseer y portar armas. Noten, esta segunda enmienda, el ahora ya no candidato, sino presidente reelegido, Donald Trump, ha enfatizado mucho de que no se va a topar la segunda enmienda. Sin embargo, nosotros miramos que ya
antemano se miraba en años pasados que la Corte Suprema de Justicia, ¿sí?, de Estados Unidos estaba dividida ya sobre un asunto. ¿Cuál era el asunto de su división? El asunto era esta separación de iglesia y Estado. Esa era la situación. Había una división en esa Corte de Estados Unidos donde no sabían si realmente ligarle a la religión al Estado o simplemente dejarle a un ladito, ¿verdad? Aislada. Eso estaba pasando. Pero hoy, particularmente en este momento particular actual, valga la redundancia, estamos mirando que los republicanos ganan la Cámara de Representantes. ¿Y qué están asegurando? Lo que están asegurando es el control del gobierno de Estados Unidos. Es decir, lo que el presidente ahora pueda proponer, por así decirlo, la Cámara de Representantes lo van a disponer y entonces vamos a ver cosas muy fascinantes dentro del entorno profético, que hermanos, nos puede llevar a catapultarnos a un desenlace final. Tomo las palabras escritas en el Boletín de la Conferencia General de 1893. El pastor Alonzo Trevor Jones nos menciona y nos pone en contexto. ¿En qué consistió el papado? Hace la pregunta. No fue simplemente en la unión de religión y Estado. Eso existía ya en el paganismo, ¿verdad? Eso ya mirábamos. El papado es la iglesia dictando al Estado. Eso fue el papado. Noten el contexto de alguien que conocía bien la historia y nos está explicando. Miren lo que continúa. Es la iglesia que posee al Estado y a los poderes del Estado usándolos para imponer decretos eclesiásticos. Es un hecho literal que el gobierno de los Estados Unidos está en manos de las profesas iglesias protestantes y que lo están usando a fin de imponer un decreto eclesiástico por encima de cualquier otro decreto. Ese era el fin que buscaban y es lo que ahora tienen. ¿Eso es eso similar al papado? ¿Se parece al papado? Pregunta el pastor. Ciertamente, dice. Por lo tanto, nos ceñimos al mensaje del tercer ángel. Los hechos están ante nosotros y nos llevan únicamente a este tema. Recordemos que esta cita está en el contexto cuando en 1888, recuerdan ustedes, estaban los primeros intentos de establecer una ley dominical y el pastor Jones fue de delegado, por así decirlo, a presentarse para dar defensa en cuanto al sábado y en cuanto a que no se ponga esta ley. Él estaba mirando y viviendo en ese tiempo y mirando cómo se estaba construyendo este asunto y por eso sale a relucir con la voz de alarma para explicar al pueblo en qué consiste el papado. Entendiendo un poco esta visión, continuamos la siguiente cita. Otro pensamiento nos dice él, aparte de la nuestra. ¿Cuántas naciones ha habido en la tierra hasta este tiempo en las que no estuvieran unidas la religión y el Estado? Miren, ¿cuántas naciones hemos visto divorciadas, iglesia y Estado? Babilonia, iglesia y Estado. Recuerden, Nabucodonosor dictaba leyes, pero también la religión. Medo-Persa, igual. Grecia, lo mismo. Roma, no se diga. Hermanos, hemos estado en medio de estos apogeos históricos. Ninguna, por así decirlo, ninguna nación ha estado separada de religión y Estado. ¿Cuántas naciones hay ahora en las que no existía o en lo que no exista tal unión? Al igual que de antaño, ninguna. Pero unión de religión y Estado, de iglesia y Estado, representa el curso de acción de Satanás. Recordemos, este es el curso de acción de Satanás. En eso consistió el papado. Tanto el paganismo como el papado representan el modo de operar ¿de quién? De Satanás. Tanto el paganismo como el papado representan esto y por eso es que Apocalipsis 13 nos habla de la formación de una imagen. ¿Donde qué? Donde la iglesia tiene que controlar al Estado para igualarse a lo que era antes el papado. Por eso es una imagen de la primera bestia, la imagen del papado. Elena de White, inspirada por Dios, nos menciona el paso. ¿Cómo? Primera escena, cuando las iglesias protestantes, noten cómo tiene que medir el proceso, cuando las iglesias protestantes se unan con el poder secular para sostener una falsa religión, es decir, tienen que unirse con el Estado ¿para qué? Para sostener una falsa religión. Noten,
por oponerse a la cual sus antepasados sufrieron la persecución más dura. Primer paso, noten, las iglesias protestantes tienen que unirse al Estado. Punto número 2, cuando el Estado haga uso de su poder, es decir, el Estado tiene que ahora hacer uso del poder conferido a través de la Cámara de Representantes, a través del Congreso, a través de todo el modelo de legislación, va a ejercer poder. ¿Por qué? Porque está siendo motivado por los protestantes. ¿Para qué? Para llegar a la fase número 3. ¿Cuál es la fase número 3? Poner en vigor los decretos y sostener las instituciones de la iglesia. Cuando esto suceda, entonces la América protestante, ¿qué habrá hecho? Habrá formado una imagen del papado y habrá una apostasía nacional que le va a llevar al país ¿a dónde? Hermanos, concluirá en la ruina nacional. Este es el proceso que se nos ha entregado en la Carta 11 de 1890. Ya lo tenemos elaborado, ya lo tenemos visualizado. Ahora, la pregunta es, ¿lo estamos mirando en nuestros días? Quizás en el año 2015, cuando esto estaba empezando a surgir con Donald Trump mismo, muchos que estudiábamos la profecía miramos que las cosas podían acelerarse y de repente hubo una pausa en el escenario. Dios nos entregó por misericordia más tiempo. Pero amigos, hermanos, debo mencionar que parecería que en esta segunda instancia estamos entrando a la recta final. No sabemos en qué momento de estos 4 años de gobierno que tiene Donald Trump para seguir avanzando, podría, podría darse algo de lo cual la profecía está escrita. Recordemos que Dios no nos miente y lo que Dios inspiró tampoco va a ser algo lejano a la realidad. Tiene que suceder porque está escrito. Así está en la Biblia, así está en el espíritu de profecía. Hermanos, así está el mundo caminando en torno a este asunto. Por esa razón es que ustedes miran ahora esta página. La construyó la que ahora ya perdió las elecciones, que fue Kamala Harris. ¿Qué pasó? Lo que sucedió es que ella estaba en oposición y no solamente ella, sino muchos demócratas que empezaron a hablar en contra. ¿De qué? De un famoso proyecto llamado el Proyecto 2025. Ustedes pueden ir a Google, pueden poner lo que miran en pantalla, Project 2025 o Proyecto 2025, y entonces va automáticamente a darle el enlace a la página que se construyera a través de los demócratas. Y entonces, ustedes miran aquí que exactamente lo que menciona en el titular de la página es hacer, ustedes miran esto en la parte verdecita superior, hacer retroceder las libertades, es decir, este proyecto pretende hacer retroceder las libertades. Noten, eso es lo primer énfasis que dan. ¿Qué más va a hacer? Prohibir el aborto a nivel nacional. Y lo siguiente, abolir los controles y contrapesos. Eso es los tres énfasis, digamos, que nos menciona ya la gente demócrata, que dice, esto es un atentado contra el gobierno, nos van a devolver a Estados Unidos a una época diferente, nos van a catapultar algo que antes no ha existido en este país. Pero ¿qué más continúan diciendo? Quiero dar simplemente las cosas como han venido tornándose. Ya la BBC hablaba del proyecto 2025 y ahí había la lista de deseos de la derecha para otra presidencia de Trump. Es decir, a través de este proyecto se estaba ya dando luz verde. ¿Para qué? Para apoyar la campaña de Trump. Pero no solamente eso, sino que nosotros miramos que quiénes fueron los que redactaron el proyecto 2025. El proyecto 2025, como ustedes pueden mirar ahí en pantalla, y lo vamos a ir señalando, es un producto ¿de quién? De una famosa fundación. Ustedes lo pueden mirar y la fundación a cargo es la Heritage Foundation. Y usted dice, ¿quiénes son estos Heritage Foundation? Bueno, hay mucho de qué hablar, pero esta gente en su mayoría es católica. Y no han estado presentes solamente ahora. Vamos a seguir leyendo un poco más. Uno de los think tanks de derecha más destacados de Washington elaboró por primera vez planes de políticas para futuras administraciones republicanas. ¿En qué año? Noten que esto viene caminando, esto no es algo nuevo, no es algo que de repente salió, sino que es algo que ha estado en nuestro medio ¿desde qué año? Desde 1981, cuando Ronald Reagan estaba a punto de asumir el cargo. Es decir, esta Heritage Foundation ya escribió un anteproyecto
Desde 1981, ¿para quién? ¿Para qué presidente? Para Ronald Reagan. Recordemos, ¿Ronald Reagan tuvo algo que ver de unidad con el papado? Claro que sí. Ronald Reagan y el papado vinculados, ¿para qué? ¿Acaso fue uno de los pretextos de esta unidad para poder destruir en este punto el comunismo? Claro que sí. Acabar, ¿recuerdan con esto? Y entonces que se caiga el muro de Berlín. Ustedes recuerdan la historia, quizás. Pero noten, no ha parado ahí. Ha elaborado documentos similares en relación con elecciones presidenciales posteriores, incluida la del 2016 cuando Trump ganó la presidencia por primera vez. Es decir, ya esta agenda, amigos y hermanos, ha venido caminando por años de los mismos iniciadores, de los mismos mentalizadores de esta agenda, que ahora vuelve a resucitar, por así decirlo, pero en un grado y una escala mayor. Por esa razón es que, leo en la parte final, los políticos demócratas lanzaron un grupo de trabajo para detener el proyecto 2025. Noten, hay algo que está moviéndose para detener que esto suceda. E incluso establecieron una línea de información para recopilar información privilegiada sobre las actividades de Heritage, afirmando que ¿qué cosa hay? En amarillita, hay una parte secreta de la agenda que impulsa una lista de órdenes ejecutivas que Trump podría implementar. Es decir, no todo está en el papel. Hermanos, en esta agenda hay algo secreto que quiere imponerse, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que miramos? Miramos que la situación va a ir en escala creciente. En este proyecto se va a hablar de tecnología y educación y cómo prohibir ciertas cosas que no están bien y que quieren devolverle a la gente americana a ser nuevamente, por así decirlo, cristianizados, como prohibir la pornografía, por ejemplo, prohibir el aborto y otras cosas más. No tengo el tiempo para seguir leyendo quizás punto por punto, pero esta agenda son los planes, noten, y es lo que dicen los demócratas. Donald Trump ha dicho, no, yo no tengo nada que ver con esto, pero en realidad sí tiene mucho que ver, aunque él diga que no públicamente. Los planes, dicen ellos, de Donald Trump para controlar totalmente nuestra vida cotidiana han quedado al descubierto. Sigue leyendo, decía allí, para ver esta situación y cuenta a tus amigos. Porque sí, esta es la agenda del proyecto 2025 que nos quitará nuestras libertades, obligando a los estados a informar sobre los abortos espontáneos y provocados por mujeres, reportando la seguridad social y el Medicare y eliminando el Departamento de Educación. Incluye un plan elaborado por personas que trabajaron para Donald Trump y que se centra en cuántos días. Hermanos, yo resalto esta parte, ¿por qué? Porque toda la línea de este proyecto tiene una ejecución inicial donde se va a dar arranque, por así decirlo, y se va a dar el contexto, los primeros 180 días de gobierno. Ojo con esto, ¿por qué? Porque tan pronto Donald Trump entre a su mandato ya en el mes de enero, arranque el día 1. Y tan pronto arranque el día 1, significa, hermanos, que vamos a mirar todo este proyecto en marcha. Queramos verlo o no, es así. ¿Por qué? Porque esto es lo que los republicanos están abrazando ahora. Y por eso es que varios partidarios de Donald Trump y varias personas que trabajaron ya con él en el primer, por así decirlo, gobierno que tuvo, están allí mismo habiendo sido ejecutores de este proyecto, o más bien redactores del proyecto, y que ahora también lo van a ejecutar. Pero continúa. Todo este proyecto es un plan para alterar el equilibrio de poder aumentado, o sea, aumentando la autoridad del presidente sobre cada parte del gobierno federal. Es decir, Donald Trump va a tener un poder mucho mayor, más fuerte que cualquier otro presidente en la historia de Estados Unidos. Esa es la realidad. Continúo. Noten que esto también pondría al FBI bajo un líder políticamente responsable. Algunos de los aliados de Donald Trump son recopilación de propuestas para limitar la independencia del Departamento de Justicia y convertir al principal organismo de aplicación de la ley del país en un perro de ataque de las causas conservadoras. Es decir, Donald Trump puede utilizar el FBI para ponerle en contra de aquellos que estén, por así decirlo, que no quieran observar parte de la agenda que va a implantarse. Todo esto está en medio de estos asuntos. Y claro, aquí están los cuatro ramas ejemplificadas, los derechos de las personas homosexuales. Trump haría que la vivienda sea demasiado cara para poder pagarla. Y hay un sinnúmero de cosas como las deportaciones que tanto se vienen hablando, ¿verdad? Y otras situaciones, pero construyendo la victoria conservadora a través de qué? De políticas.
personal y capacitación. Esto es lo que es la página ya del proyecto 2025. Usted puede ingresar y usted puede ver ya la página de este proyecto y usted puede adentrarse en él y descargárselo. El proyecto 2025 se nos menciona ya dentro de esta página. Es un movimiento histórico, reunido por más de 100 organizaciones respetadas de todo el movimiento conservador. Noten, ¿para qué? Para derribar el Estado profundo y devolver el gobierno ¿a quién? Al pueblo, dicen ellos. Su mandato para el liderazgo, la promesa conservadora publicada en abril del 2023, es un producto de más de 400 académicos. Noten, esto no es de cualquiera. Son 400 académicos y expertos en políticas de todo el país. El libro ofrece un menú de sugerencias de políticas para enfrentar los desafíos más profundos de nuestro país y poner a Estados Unidos nuevamente, ¿dónde? En el camino correcto. Todo el objetivo de este proyecto es encursarle a Estados Unidos al camino correcto. Y aquí está la lista de todo lo que quieren hacer. Pero amigos y hermanos, ¿por qué nos llama la atención este proyecto 2025? ¿Qué tiene de importante y de relevante dentro de la experiencia profética? Esa es la gran pregunta. Cuando usted se descarga el folleto, que obviamente está en inglés, usted va a una página que en realidad nos llama la atención y es la página 589. La señalo aquí en amarillitas. Los que saben inglés quizás la puedan observar. Si alguno no sabe inglés, la vamos a traducir. ¿Por qué? Porque dentro de esta paginación del proyecto, en la página 589 que estamos mencionando, hay una línea de más o menos 2 párrafos o 3 párrafos que menciona y apunta a qué. Está mencionando y está apuntando, hermanos, al descanso sabático. ¿Y qué es lo que menciona este punto? Traduciendo las líneas de esa página, nos dice lo siguiente sobre el descanso sabático. Dios ordenó el sábado como día de descanso, y hasta hace muy poco la tradición judeocristiana buscó honrar ese mandato mediante principios morales y legales. ¿Qué quieren hacer con este proyecto 2025? Regulación del trabajo en ese día. Noten, uno de los objetivos es regular el trabajo en qué día? En el día de descanso. Día de descanso sabático, pero ¿será realmente el sábado del que ellos hablan? Noten, además, un día libre compartido permite que familias y comunidades disfruten del tiempo libre juntas. Noten, un día libre compartido. ¿Cuál es ese día libre compartido? ¿Compartido por quiénes? Amigos, no solo es por la familia, sino por las comunidades. De paso, el gobierno debería instar a a esta parte y por esa razón está el proyecto como tal. Noten, continúa. Esto proporciona un ritmo de vida más saludable para todos. Desafortunadamente, ese día comunitario de descanso se ha visto erosionado por las presiones del consumismo y secularismo, y esto es una realidad. Pero noten, especialmente para los trabajadores de bajos ingresos. Ahora, noten la propuesta del proyecto 2025. Ojo con esto. El Congreso. ¿Quién tiene la mayoría del Congreso ahora? Donald Trump. Donald Trump, que está cobijado por toda la línea protestante, ¿verdad? Ahora, ¿qué tiene que hacer? Cuál es el proyecto? ¿Cuál es la plataforma? ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? ¿Y qué es el énfasis que le quieren dar ahora a Trump? Que el Congreso debería fomentar, ¿qué debe fomentar? Miren, el descanso comunitario, modificando la ley de feria, ley de normas laborales. Amigos, esta ley de feria fue la misma que el pastor Alonso Trevor Jones estuvo mirando en sus días y que ahora está tomando nuevamente una, un ambiente ya moderno y actual. Y noten, el Congreso entonces tiene que exigir este descanso comunitario y exigir que los trabajadores que vayan a trabajar, obviamente, se les pague tiempo y la mitad de las horas de que trabajan en sábado. Ese día por defecto, ¿qué día es? Ese día por defecto sería el día domingo, hermanos. Excepto para empleadores con una sincera observancia religiosa del sábado en una hora diferente. Por ejemplo, desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado. ¿Quiénes guardan el día de descanso desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado? ¿Los judíos y los adventistas del séptimo día no son ellos? Pues claro que sí. Noten que las leyes, como van configuradas, son parecidas a las que diera alguna vez Constantino. ¿Recuerdan ustedes? La tolerancia entró, se tenía el domingo
pero también se permitía el sábado y poco a poco se fue borrando de la imagen y de la mente de la gente el día sábado hasta quedar completamente establecido el día domingo. Estamos mirando la misma escena, el mismo escenario en nuestro tiempo, pero continúo. Amigos y hermanos, el proyecto dice que hay una alternativa. Si bien algunos conservadores creen que el gobierno debería fomentar cierta observancia religiosa, haciéndola más cara para los empleadores y los consumidores y no participar en esas prácticas, otros conservadores creen que el papel del gobierno es proteger el libre ejercicio de la religión eliminando barreras en lugar de erigirlas, considerando que imponer reglas sobre horas extras en sábados llevaría a mayores costos y un acceso limitado de bienes y servicios que produciría trabajo disponible en sábado, y al mismo tiempo incentivar a algunas personas a través de salarios más altos, desear trabajar en sábado. Es decir, tienen que todavía examinarlo mejor, pero la propuesta ya está ahí. ¿Para qué? Para que el resultado es que abundantes opciones laborales existan que no requieren trabajar en sábado para que las personas en roles que a veces requieren trabajo sabático están facultados para negociar directamente con su empleador para lograr el horario deseado. En otras palabras, para que el domingo, hermanos, la gente ya no trabaje. Esa es la parte medular de donde el proyecto 2025 se enlaza a la experiencia que usted y yo como adventistas del séptimo día conocemos como parte de la profecía. Por eso es que nos llama la atención, y estoy en las conclusiones de mi parte nada más, la obra está terminando rápidamente y por todas partes la maldad aumenta. Tenemos solamente, ¿cuánto tiempo, hermanos? Si esto fuera realidad, si los primeros 180 días de gobierno tienen las intenciones de acelerar en este proyecto, y esto sería una realidad si es que lo es, y si Dios lo permite, obviamente, entonces nos queda, como dice la profecía, un corto tiempo para trabajar. ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Cuál es el llamado de atención? Despertémonos entonces del sueño espiritual y consagremos todo lo que tenemos y todo lo que somos al Señor. Su espíritu permanecerá con los verdaderos misioneros, dotándolos ¿de qué? De poder para el servicio. El gran problema es que ¿cómo estamos, hermanos? Somos un ejército que tristemente estamos durmiendo para este momento particular. El Señor quiere que usted y yo despertemos y por eso estamos mirando que las alarmas están empezando a sonar, pero no sabemos si en realidad esto ocurrirá tan rápido o no, pero sea que se demore, o sea que esto estalle, por así decirlo, en los siguientes meses, usted y yo necesitamos despertar y alistar nuestras lámparas, aderezarlas, porque la hora está llegando y amigos, no podemos quedarnos quietos frente a todo lo que estamos mirando en la escena. Excelente, gracias por tu intervención, Andrés. Me coloco un poquito para acá que estoy a contraluz. Gracias por tu intervención, Andrés. El proyecto 2025 es algo bastante interesante porque está proponiendo cosas muy avesadas, ¿sí? Está adelantando las cosas a pasos agigantados. Cuando ustedes se ponen a examinar lo que están proponiendo, pues es algo increíble realmente. Algo que me llama la atención, ¿no? Examinaba yo un poco de la propuesta y entre las cosas que se postulaban es la necesidad de financiar a las instituciones religiosas, que el Estado financia a las instituciones religiosas. Fíjense en lo tremendo que es eso. Eso ya es un paso agigantado a la unión de Iglesia y Estado. Justamente me remito nuevamente a los hechos históricos. Ustedes recordarán que cuando Constantino le da ciertos beneficios al cristianismo, justamente entre esos beneficios estaba proporcionarles cierta base económica, cierta financiación, como diríamos hoy en día. Se les entregó propiedades, se les entregó capillas, iglesias, se les entregó inclusive antiguas propiedades que le pertenecían al Estado, se les dio a la iglesia para que puedan funcionar. Entonces es una cosa interesante lo que pasó en aquel entonces y lo que está pasando actualmente. Esta financiación de la que se habla, pues es algo bastante grande. Recuerden, por ejemplo, que durante la época de dominio papal, inclusive en muchos de nuestros países hispanoamericanos, la iglesia recibía una subvención de parte del Estado. ¿Sí? El catolicismo recibía impuestos de parte de los gobiernos de las naciones hispanas. Y eso es exactamente lo que está por suceder en Estados Unidos, o una de las cosas que puede suceder, ¿no? Y si bien se ha dicho que Donald Trump no se ha pronunciado oficialmente a favor de este proyecto,
pues la verdad es que es bastante favorable y comparte muchos puntos en común con las propuestas del proyecto. Y por ahí mencionaba, ¿no?, en los comentarios, probablemente solo esté esperando a posicionarse para mostrar que realmente le es favorable al proyecto 2025. Sí, entonces sí, es muy probable que se adhiera a gran parte de las propuestas, porque en realidad es algo grande, ¿no? Es un libro grande del proyecto 2025 y contiene un montón de puntos. Y si bien es poco probable que se implemente absolutamente todo, sí se va a implementar una gran parte de esto. Y de hecho, gran parte de la campaña de Trump se ha basado en muchos de los puntos, como ya se ha mencionado aquí, la inmigración, por ejemplo, es uno de los puntos centrales dentro del proyecto 2025. Y Trump es muy afín a eso, ¿sí? Entonces, tiene bastantes puntos en común que seguramente defenderá. Y Andrés ya ha expuesto aquí la cercanía con la ley dominical, se está proponiendo este descanso sabático. Ellos usan ese término sabático, pero en realidad se están refiriendo al domingo. Están usando el término sabático como sinónimo de descanso más que de sábado, ¿sí? Eso dejarlo claro, porque algunas personas he visto que están leyendo el documento y dicen, no, pero ahí dice descanso sabático. No se refiere al sábado, se está refiriendo al domingo realmente. Sí, entonces, este tipo de políticas, pues, se están dando y Donald Trump va a tener mucho más poder, mucho más apoyo, ¿sí? Mucho más apoyo en este mandato que en el anterior. Porque como hemos expuesto, creo que los tres exponentes han mencionado ese punto, ¿no? Que actualmente el Congreso, pues, es de mayoría republicana, ¿sí? Y también recordemos que gran parte de la victoria de Trump se debió al voto católico. El 56% de votantes católicos votó por Trump. Ese es un punto muy, muy interesante, hermanos. Tiene el apoyo del 56% de católicos en Estados Unidos. La mayoría, fíjense. Y por otro lado, que también, no sé si alguien quiere expandirlo después, la redacción de este proyecto 2025, en la redacción estuvo muy involucrado el catolicismo, inclusive el jesuitismo, ¿no? Aquí hubo mucha mano del jesuitismo al redactar esto, ¿sí? Y justamente, pues, Trump ha hablado de estrechar lazos con el catolicismo, se ha mostrado mucho más favorable que en su mandato anterior hacia el catolicismo, y todo eso llama la atención, hermanos, ¿sí? Todo eso nos llama bastante la atención, y puede que este sea el inicio de eventos mucho más importantes. Así que pues debemos estar muy expectantes, ¿sí? Muy, muy pendientes de lo que está sucediendo, no por miedo, ¿no?, sino para estar preparados, para ir alistándonos, para hacer una preparación espiritual más que todo. No queremos fijar una fecha, un año, ni siquiera un presidente, porque tal vez ninguno de estos eventos, la ley dominical ni nada, se dé durante el mandato de Trump. Tal vez no suceda. Pero lo que sí es muy evidente es que va a dejar sentada una base sumamente importante para que en un futuro se implemente una ley dominical y políticas que acerquen más a la Iglesia y al Estado. Bajo este contexto, pues, quisiera oír la opinión de alguien más, aparte de Andrés, Galo, Nelson, sobre el proyecto 2025. Si hay algo más que añadir o algo que hemos pasado por alto, Andrés o yo, pues, se los dejo a ustedes. Bueno, muchas gracias, Alfonso. Realmente lo que se ha expuesto creo que es claro, ¿no? Ya no hay realmente dónde escapar en nuestra apreciación de los eventos que están transpirando delante de nosotros, ¿no? Como nos dice la pluma inspirada. Y simplemente añadiendo que si ustedes miran las noticias, la persona que está tomando, llamémoslo así, la oficina, el Ministerio de Estado del gobierno norteamericano en el gobierno de Trump, precisamente es Marco Rubio, ¿verdad? Que es asimismo una persona con esa tendencia de una filosofía cristiana, por supuesto, y auspiciado por la Fundación Heritage, como lo ha expresado claramente Andrés, lo que consta, lo que se refiere. Y a la par de este personaje que está pues establecido como el próximo departamental, llamémoslo así, de Estado, también tenemos
una persona asignada para el Departamento de Defensa norteamericana, y resulta que es un personaje muy poco conocido, es una persona que ha sido presentador en televisión y se ha desarrollado mucho en ese ámbito televisivo, y realmente se establece que él tiene antecedentes en la milicia norteamericana, que fue posiblemente, perteneció a las Fuerzas Armadas en algún momento, son listos en algún tiempo. Pero algo que llama la atención de este personaje no es en sí quién es ni qué es lo que hace, sino sus tatuajes. Realmente no sé si es que se los podrá presentar ahí, mandé una foto a los amigos, de pronto lo puedan publicar, pero si no, yo les doy el nombre y ustedes lo pueden mirar, el nombre de este personaje, ¿verdad? Que suena, más bien dicho, ¿verdad? Que es lo establecido como el nuevo ministro de Defensa norteamericano. Se llama Pete Hegseth. Pete Hegseth. Y lo que llama la atención de este personaje es sus tatuajes. Y solamente para que ustedes lo sepan, tiene un tatuaje muy grande aquí en su pecho, que es la Cruz de Jerusalén. La Cruz de Jerusalén no es otra cosa que la insignia papal de la Edad Media para llevar a cabo las cruzadas al Medio Oriente. Pueden mirar allí, como ustedes lo ven. Muchas gracias a producción que lo pudo publicar. Ese tatuaje grande que lleva ahí lo hace particularmente interesante. ¿Por qué está poniendo Donald Trump con el aval de la Fundación Heritage a este personaje muy poco conocido en el mundo político, llamémoslo así, pero que esté a cargo del Departamento de Defensa norteamericano, de las armas, de la guerra? ¿Qué tiene en su insignia? El ser campeón, ser parte de la batalla a favor del papismo, ¿verdad? Llevar a cabo las cruzadas de exterminio a cualquier parte del mundo para llevar a cabo el asentamiento y la grandeza de la Iglesia Católica. Miren qué interesante lo que estamos viendo delante de nuestros propios ojos. Todas estas connotaciones que están pasando, sí, hermanos, nos avisan de que hay algo mucho más allá de lo que hemos sido enseñados o nos han criado toda la vida en este mundo de batalla mediática, ¿verdad? De la derecha, la izquierda. Acordémonos, es simplemente el choque de dos mentalidades para destruir la sociedad. Y de ahí tiene que nacer y quedar un nuevo orden mundial, un gobierno con la cabeza papal que sea el que determina qué es lo bueno y qué es lo malo. Y sabemos dónde terminará todo eso. Así que la ley dominical está encima, amigos. Debemos prepararnos, estemos listos con ayuda de Dios. Interesante, interesante el simbolismo. No me sabía yo lo del tatuaje. Fíjate que es un símbolo extremadamente católico, extremadamente católico y relacionado a sociedades secretas y actividades de ese tipo, ¿no? Entonces, muy interesante lo que nos acabas de presentar. Y de hecho no es el único simbolismo, ¿no? Hay muchos simbolismos alrededor de la gente que ha estado detrás de la campaña de Trump, de sus asesores, de la gente que tuvo en el gobierno, etcétera, etcétera. Van a haber muchas conexiones con sociedades secretas, simbolismo, etcétera, etcétera. Cosas interesantes, ¿no? Que algunas personas piensan que Trump, pues, es cristiano. Inclusive ustedes, no sé si vieron el video de él apareciendo. Eso sucedió en esta semana, ¿no? Creo que ayer o anteayer nomás sucedió que cayó de sorpresa en una iglesia evangélica y pidió que oren por él, ¿no? Entonces, trata de dar esa imagen de cristianismo, pero realmente las conexiones que tiene con ciertas organizaciones que no son precisamente cristianas son muy profundas, ¿no? Son muy profundas. Pero bueno, en este momento pues quisiera pasar a responder algunas de las inquietudes que han surgido aquí en el chat. Bueno, aquí hablaban un poco de Ben Carson, ¿sí? Ustedes saben, Ben Carson es un conocidísimo doctor adventista del séptimo día, y de hecho él fue parte de la administración del gobierno anterior de Donald Trump, y actualmente él está apoyando
todo el proyecto 2025. Es más, tiene un capítulo entero en el proyecto 2025 redactado por él. Sí, entonces, sí, como comentaban por acá, Ben Carson ha sido partícipe del proyecto 2025, lo está impulsando, le está dando su apoyo. Sí, justamente lo que él escribe tiene que ver con vivienda, pero bueno, ese es un tema no muy relevante. Sin embargo, sí está participando este hombre dentro de este proyecto. Bueno, aquí hacían una pregunta interesante, ¿no? Que me pareció muy, muy buena. Y si alguien tiene alguna pregunta, puede dejarlo ahí en el chat, en la transmisión. Las estamos leyendo. Esta es una pregunta un poco más práctica y no sé si Galo o Nelson pueden responder esto, que tienen un poco más de experiencia en el campo. Y la pregunta era la siguiente: estamos viendo que los eventos se están desarrollando, ¿no? Se están desarrollando de manera rápida. Y por ahí un hermano preguntaba, ¿será sensato, será prudente sembrar árboles frutales en estas instancias? ¿Aún hay tiempo para que esos arbolitos puedan dar su fruto, puedan crecer? Bueno, lo que puedo decirles, mi hermano querido, a su gran pregunta es, mientras usted lo haga, ya no de pronto para cosechar los frutos, porque el tiempo capaz que no le dé, pero sí para tener la experiencia. Así que le recomiendo que lo haga, que prosiga confiando en el Señor. Es una escuela de carácter, es una escuela de experiencia y es una oportunidad de aprender, de conectarnos con la naturaleza. Así que haga, siempre los árboles que guste, hermano. Posiblemente, si no avanzamos a comerlos en esta tierra, comeremos en el cielo. Pero lo que el Señor quiere que hagamos nuestra parte, que hagamos tomemos la oportunidad de aprender a hacerlo. De eso se trata, hermanos queridos, el tema del campo. Ya no pensar cómo voy a correr, voy a subir en segunda o en primera. No, 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 no. Es cuestión de tener carácter, de aprender, de hacer lo que Dios pide. De eso se trata. El campo no es corre y salva tu vida. No, eso, si estamos pensando eso, perdimos el año, hermanos. Campo es obedecer a Dios, porque Él me ha pedido que ese carácter necesito aprender y esa experiencia necesito tener. Entonces lo voy a hacer y voy a tomar el tiempo que me queda para hacerlo, ya que he desperdiciado mucho tiempo, hermanos. Así que hay que aprovechar lo poco que nos queda. Yo le puedo decir también a este hermano de que si él siembra los árboles con el método de Ellen G. de White, él puede estar cosechando mucho antes de lo que él piensa. Yo he sembrado árboles con ese método y la producción, la velocidad de la producción y el crecimiento del árbol es increíble. Yo creo que es 2 veces más rápido. Árboles que me tenían que dar a mí frutos en 4 años, me lo han dado en 1 año, año y medio. Y si se siembra con el método Ellen G. de White, sí. Quedó bastante claro, ¿no? Bastante claro y me pareció muy bueno. Si van a sembrar árboles, nuestros hermanos que ya están en el campo, háganlo con el método de Ellen G. de White. Si no lo conoce, pregúntele a Nelson. Sí, pueden, creo que de hecho tiene por ahí un video Nelson, ¿no es cierto? Vayan a su canal Profecías Bíblicas y van a encontrar. Si no, búsquenlo, hermanos, no es muy difícil encontrar la información. De hecho, yo la vi hace poco nomás y no es tan complicado tampoco el método y es muy efectivo, ¿no? Entonces, sí, recomendado. Por otro lado, hermanos, si como dijo Galo, nosotros ponemos de nuestra parte, Dios pondrá de la suya, ¿no? Recuerden en los tiempos difíciles cómo sustentó a Elías. Sí, solamente recuerden eso, hermanos. Entonces, si nosotros hacemos de nuestra parte, pues Dios hará de la suya cuando sea necesario. Así que simplemente obedezcamos, ¿no? Obedezcamos por fe. Bien, quisiera ir terminando, pues no ha habido muchas preguntas en esta ocasión, así que podemos ir culminando. Quisiera que cada uno de nosotros pues deje una reflexión final antes de despedirnos. Comenzamos por Andrés. Gracias, estimado Alfonso. Creo yo que, mira, la angustia que va a venir sobre el pueblo de Dios no es una angustia por la falta de pan, no es una angustia por la falta de agua simplemente, no es una angustia porque no pudimos salir al campo. La angustia es de que si nuestros nombres en realidad permanecen todavía en el libro de la vida, si hemos confesado nuestros pecados y hemos permitido que la influencia divina haya hecho su trabajo en nosotros. Esa es la preocupación que debería estar presente en nuestro medio y de la cual deberíamos estar con un énfasis especial. Quisiera nada más
mostrar una cita final, porque vale la pena mirar qué es lo que Dios nos tiene que decir, ¿verdad? En medio de los momentos categóricos que podríamos estar viviendo. No sabemos qué mismo sucede de aquí en los siguientes días, en las siguientes semanas. Lo cierto, hermanos, es que estamos viviendo en el fin de los tiempos. Se vienen cosas que quizás ni siquiera las imaginamos todavía. Y muchas de estas ya no vamos ni siquiera a poder publicarlas porque no tenemos ya acceso ni siquiera a conectarnos por las cortes de eléctricos de energía. Pero ya nos resta a cada uno de nosotros individualmente irnos alistando y preparando, porque ya no podemos depender de otro, sino que vamos a ser sitiados e individualmente necesitamos demostrar en quién hemos creído y dónde está nuestro fundamento. Con esto en mente, muestro y leo lo que se encuentra en la historia de Profetas y Reyes, páginas 528 y 529. En estas horas finales del tiempo de gracia, concedido, noten, a los hijos de los hombres, cuando falta tan poco para que la suerte de cada alma sea decidida para siempre, el Señor del cielo y de la tierra espera que su iglesia se levante a obrar como nunca antes. Dios está esperando de usted, Dios está esperando de mí, Dios está esperando un reavivamiento y una reforma entre nosotros, amigos. Los que han sido libertados en Cristo por un conocimiento de la verdad preciosa son considerados por el Señor Jesús como sus escogidos, favorecidos por sobre todos los demás en la tierra. Y Él espera de ellos que manifiesten las alabanzas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Las bendiciones tan liberalmente concedidas deben ser comunicadas a otros. La buena nueva de la salvación debe ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y Mateo 24:14 nos menciona que entonces vendrá el fin. Hagamos esto, compartamos con los demás, preparémonos, pongamos en orden nuestra casa. Y hermanos, que lo que hayamos alcanzado a hacer en buena hora. Y lo que no, pues alistémonos, puesto que el tiempo lo maneja el Señor, pero ore, 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 porque es tiempo de consagración. Que Dios les bendiga. Amén. Vamos con Galo. ¿Cuál es tu reflexión final sobre lo que hemos comentado el día de hoy? Gracias, amigos. Realmente muy, muy apreciado mucho por los temas que los hermanos han compartido. Realmente esperando que el Señor nos ayude y nos permita alcanzar la norma que Él ha decidido para sus hijos en este tiempo final. La palabra del Señor dice, el verso 42 de Daniel 11, asimismo extenderá su mano a las otras tierras. Este gran sistema del nuevo orden mundial va a extenderse por toda la tierra y no va a escapar el país de Egipto, ni Ecuador, ni Colombia, ninguno de estos países oscuros, estos países católicos, estos países tomados por las fuerzas de las tinieblas, a lo largo del mundo, el Islam, Medio Oriente, el Asia, la China, la India, nadie va a escapar del control y el establecimiento de este sistema final. Y se apoderará de los tesoros de oro y de plata. Amigos, sabemos el destino de las cosas, sabemos el destino de los bienes. No nos hagamos tesoros en este mundo, sí, seamos sabios administradores de los bienes del Señor, mientras estén en nuestras manos, que podamos utilizar la tierra, los bienes que Dios nos ha dado para prepararnos, ayudar a otros, pero sabemos que este sistema se apoderará de todo y asimismo hará que todos los que lo sirven se apoderen de las riquezas del pueblo de Dios. Así que, hermanos queridos, estamos viviendo tiempos serios. Que el Señor nos ayude a escoger, a hacer nuestra elección. La elección no política, no estar tomando lados políticos, ni estar tomando favoritismos de candidatos o de personajes, que todo eso es muerte, hermanos. Nuestro único blanco, nuestro único objetivo es caminar a la luz de un Dios, que dice que debemos caminar a la luz a la vista de un Dios puro. Nos dice ahí más abajito que se levantará Miguel. Mientras estemos pasando por esto, se levantará la obra intercesora de Jesús.
y quedaremos solos entre Dios y nosotros. ¿De qué lado vamos a estar? ¿Estaremos con los inicuos y los impíos o tendremos el manto de justicia de Cristo? Porque dice, ¿verdad? El verso 3, y los entendidos resplandecerán. ¿Cuándo es el tiempo de resplandecer? Ahora. ¿Cuándo es el tiempo de ser entendido, de ser virgen prudente? Ahora. Como el resplandor del firmamento a los que guiaron a muchos a la justicia, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Amigos y hermanos, ese manto de justicia de Jesús que Él quiere dar a su pueblo, eso es lo que debemos buscar. Que el Señor nos ayude y podamos ser hallados entre los entendidos del Señor. Muy bien. Amén, así debe ser. Vamos con Nelson, tu apreciación final sobre el tema de... Bueno, hay dos cosas que quiero decir. La primera es acotar algo más a lo que dijo Andrés del proyecto 2025. ¿En cuántos días dijo que se quiere ejecutar el plan? En 180 días, ¿verdad? Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto es 6 más 6 más 6? 18. 18 pónganle en un 0. ¿Sí se dan cuenta? La firma que hay detrás de este proyecto está el 6, 6, 6. ¿Ya? Y les quiero hacer una presentación final, nada más para que veamos el trasfondo de Donald Trump. Y con esto cierro, no me tardo más de 5 minutos, por favor, para que me ayuden ahí. Rápidamente vamos a ir pasando las imágenes. Miren, este es el penthouse de Donald Trump, que está valorado en $100 millones. Ahí hay oro, diamantes, es una cosa bárbara, ¿ya? $100 millones vale su departamento aproximadamente. Es un lujo, ¿sí? Ahí vemos algunas partes del penthouse que él tiene. Sigamos, por favor. Seguimos viendo un poco más. Sigamos, por favor. Ahí se ven algunos lujos que hay ahí. Sigamos. Ya, muy bien. Un poquito más. Van conociendo su... Mira, aquí viene la parte interesante. Si se dan cuenta de todo esto, sigamos la siguiente imagen. Este cuadro de aquí es muy interesante, está en el penthouse de él. Vamos a la siguiente imagen. Vamos a ver el cuadro y con un zoom, ¿ya? Aquí nosotros tenemos al dios Apolo. ¿Qué es el dios de él? ¿Saben de qué es el dios Apolo? Es el dios del sol, de la luz. Es el dios de las pestes también. ¿Yo te acuerdan lo que les dije en la mañana? Que justamente en el mandato de Donald Trump se dio la cuestión de la pandemia. Ya. Y él tiene un hermoso cuadro del dios Apolo, el dios del sol, el dios de la luz, en su departamento de lujo, o en su penthouse de lujo. Sigamos, por favor. Y bueno, ahí se da una descripción, ¿no? También, perdón, sigamos en la siguiente diapositiva. Perdón. Aquí hubo un cruce de la imagen. Ya. Es interesante que el dios Apolo también, más o menos, su nombre encaja con Apolión, que aparecen justamente en la quinta trompeta, refiriéndose a Satanás, que es el ángel del abismo. Pero bueno, eso será para otro tema, ¿no? Sigamos un poquito más adelante. Y qué interesante, ¿cómo se llamaban las misiones que fueron a la luna? ¿Sabían que los que fueron a la luna hicieron un ritual masónico justamente cuando estaban en la luna, supuestamente? La NASA es otro tema. Ya, pero la NASA es una cuestión simple y llanamente de adorar a los dioses, se les puedo decir así en rápidas palabras. Continuamos. Y bueno, ahí está el sello justamente de las misiones Apolo. Y ahí está, ¿quién está ahí? Adivine. El dios Apolo con sus jinetes, aunque no se lo vea él, pues son los jinetes del dios Apolo, el dios del sol. Y atrás, ¿qué está? El sol. ¿Ya? Continuamos. Y aquí miren, interesante una vez más en esta imagen, si ven ese angelito que está ahí que parece Cupido, no es Cupido, es otra deidad, es el dios Fósforo, el dios también de la luz, la estrella del alba. Otra representación más de ¿quién? De Satanás. Continuamos. Y aquí tenemos el techo de Donald Trump. Vamos a hacer un zoom justamente al cuadro que estamos viendo ahí, por favor. Y miren, ahí justamente aquí tenemos los jinetes y ahí también una vez más está el dios Apolo en el techo del penthouse de Donald Trump. Y es interesante que todo el penthouse de Donald Trump sea dorado. ¿A qué les recuerda esto? Al sol. Sigamos. Ya terminamos. Aquí tenemos otra imagen que le vamos a hacer un zoom de nuevo. Y aquí, aunque no se aprecia muy bien,
bueno, aquí por la pantalla que tenemos esta barra, pero aquí también se ve posiblemente a Prometeo con la antorcha, que es otra representación de Satanás que le da supuestamente el conocimiento a los hombres, ¿no? Eso todo en el penthouse de Donald Trump. Sigamos, por favor. Que más que un penthouse, para mí pareciera como la morada de uno de los dioses antiguos. Sí, sí. O sea, no sé si tal vez yo ya estoy... Y bueno, ya sabemos de la estatua de Nueva York, ¿ya? Entonces, miren, sigamos la siguiente imagen y... Donald Trump. ¿Qué nos va a traer Donald Trump? Con toda la simbología que hay detrás de él, justamente con este señor que ha puesto a dirigir las Fuerzas Armadas y todo esto, y el proyecto 2025, lo que dijo Andrés, los 180, que no es el más que el 666, que a dónde nos está llevando Donald Trump, o a dónde nos va a llevar Donald Trump. Más que seguro, en su mandato vamos a ver una primera ley dominical. Quédense, mis queridos hermanos. Con eso, cierro con esto. Muchas gracias a las personas que participaron, y bueno, será hasta una próxima vez. La simbología que hay alrededor de Donald Trump, ¿no? Increíble ver todo esto. Como comentábamos, pues, lejos de ser cristiano, Donald Trump ha mostrado servir al enemigo, en realidad, de muchas maneras. Entonces, no nos confiemos, porque hay muchos cristianos, inclusive adventistas, que le son favorables, ¿no? Yo mismo veo positivas muchas de sus políticas. Sin embargo, la realidad es que detrás de todo eso, lo que se viene pues es una unión de iglesia y Estado y una posible ley dominical. Nelson la afirma, ¿no? Yo no me atrevo a afirmarlo, pero es muy posible, es muy, muy posible. Así que hay que estar velando y orando, mis hermanos. Velando y orando es lo único que nos queda para la crisis que se viene, estimados hermanos. Entonces, les agradecemos mucho por haber asistido a esta transmisión. Hemos hecho lo posible por poder traerles a ustedes estos mensajes, puesto que coincidir en horarios de corte de electricidad aquí en el país está muy complicado, así que hemos hecho un esfuerzo enorme para poder transmitir el día de hoy, mis hermanos, y queremos seguirlo haciendo, ¿no? La manera en la que ustedes nos apoyan es dejando sus comentarios, dando me gusta, compartiendo estas transmisiones para que más personas puedan llegar a ellas, y asimismo, pues, siguiendo cada uno de nuestros canales, nuestros ministerios. Pueden buscarnos por Facebook, por YouTube, y encontrar también el material que elaboramos. Y pues, sin más que decir, queridos hermanos, vamos a hacer una oración para pedir a Dios dirección y que este tema no se quede ahí flotando nada más, sino que nos motive a hacer cambios en nuestra vida, sobre todo cambios espirituales, ¿no? Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Querido Padre Celestial, te damos las gracias, mi Señor, por permitirnos participar de esta transmisión, y asimismo te agradecemos, Padre, porque has puesto en nuestro corazón y en la de los oyentes el escuchar estos temas tan importantes que nos sirven, Señor, para concientizar en los tiempos que estamos viviendo. Querido Dios, que este no sea un mensaje de miedo, un mensaje de susto, sino todo lo contrario, Padre, que sea un mensaje alentador, que sea un mensaje que nos haga ver la necesidad de acercarnos más a ti, Señor, que no tengamos miedo del futuro ni de las cosas que pueden venir, sino, Padre, que estemos afianzados en ti, que eres la roca, mi Señor. Señor, sabemos que el tiempo está cerca y por eso te queremos pedir que nos ayudes a prepararnos, que podamos limpiar nuestra vida, Señor, preparar nuestra vida, limpiar nuestro carácter, Padre, santificarnos cada día y tomar las medidas necesarias, Señor, seguir las directrices que tú nos has mostrado para estos tiempos finales. Y Padre querido, finalmente pedimos una bendición sobre cada persona que se conectó a esta transmisión y sobre aquellas personas que lo escucharán después, Señor. Bendice a cada uno de los panelistas que hemos participado el día de hoy, también a nuestros hermanos de equipo, Señor. Te pedimos una bendición grande y que tú bendigas este proyecto de seguir haciendo transmisiones, Señor. Querido Padre, todo esto lo pedimos solamente por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Sin más que decir, estimados hermanos, gracias por asistir a esta transmisión. Que Dios les bendiga. Gracias Andrés, gracias Nelson y gracias Galo. Nos vemos en una próxima.